¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema que voy a tratar es un poco controversial debido a lo que implica meterse en el apocalipsis. No es un asunto eh, en el sentido como tratar un capítulo o dos de alguna epístola, yo que sé, Efesios 4, Colosenses 1 y 2, o, no, o temas que se tratan en el Nuevo Testamento, en cualquiera de los cuatro testamentos, ¿no? Lucas, Juan, Marcos, Mateo. Entonces, yo, si bien esto es algo que, como las mayorías, pienso que eh, todos en líneas generales sabemos que el Señor un día va a regresar, va a ser un final apocalíptico, colosal, magnánimo, descomunal, vertical, en el sentido demoledor de lo que va a ser sus adversarios, partiendo de la bestia más pequeña con dos cuernos, que es el falso profeta, los 10 gobernantes o reyes que levantaron a la bestia, eh, todos los ejércitos que van a ser involucrados contra el Señor antes de que Él entre al cosmos y empiece a ocurrir en el espacio, en las estrellas empiecen a caer, se empieza a oscurecer el sol, la luna deje de resplandecer o se vuelva de color rojizo, antes de que él entre, donde van a salir cuatro espíritus de alrededor del Éufrates, que tengo entendido que ya va a estar seco para ese momento, y estos tres o cuatro espíritus van a ir a muchos de los reyes de este mundo, de los gobernantes de este mundo, que van a ser convocados a la batalla en el gran Armagedón contra el Señor, ¿no? Entonces, meterse en esto a mí me llevó un buen tiempo en lo que va de aquí para atrás, inclusive esta mañana mismo seguí revisando todo esto todos los días, no para darme la corte de, cuánto estudié. En realidad soy un inconformista en ese sentido, soy alguien que investiga y que confronta todo, que hace careo con todo, en el buen sentido de la palabra, porque la palabra es incuestionable, la palabra del Señor. Y cuanto más uno la investiga, más descubre cuán incuestionable es la palabra misma. Entonces, en ese aspecto, el hecho de revisarlo y revisarlo y revisarlo, a mí no me da la idea de decir, el Señor me ha revelado algo. Lo único que yo puedo decir es que hace fácil, casi un mes atrás, al meterme y empezar a revisar todo del capítulo 1 al 22, del 22 para atrás, de la mitad hacia el 1, de la mitad hacia el 22, del capítulo 18 al capítulo 4, del capítulo 4, lo que estoy diciendo es dar la vuelta a la palabra con todo respeto al Señor, porque no estoy hablando de una carta escrita por un presidente o un titular de un organismo mundial. Estoy hablando ni más ni menos de la carta dictada, mostrada y dictada por el Señor a Juan. Entonces por eso lo digo con todo respeto, tomar sus palabras, debido a que hay varias posturas, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué postura tomo? No voy a tomar ninguna postura. Yo no pienso tomar ninguna postura, pero sí voy a comparar todo de arriba para abajo y de derecha a izquierda y viceversa. Y yo parto de una posición de hace cerca de 40 años atrás, cuando volviendo de la conscripción allá en el desierto de la Patagonia, en el Chubut, un día hablando con uno de los pastores donde yo me congregaba, le digo qué pensaba sobre el Apocalipsis. Y algo que me dijo a mí siempre me ayudó. Un segundito. Estoy con una tos desde hace unas cuantas semanas. Yo estimo que es por alguna forma de alergia, porque ya se viene la primavera aquí en Argentina, entonces, aunque estuve tomando algunos jarabes, no la elimina. Entonces este hermano que ya partió con el Señor allá por el 2004, este hermano anciano ya,
él me dijo, mira, para entender el Apocalipsis, y él no era ningún erudito en el tema, ningún teólogo ni escatólogo especializado en el Apocalipsis, él me dijo, mira, yo entiendo que el ideal es ponerse a mirarlo a partir de las palabras del Señor. Porque cuando sacamos del cuadro las palabras mismas del Señor, lo que registró Mateo, Marco, Lucas, en cada uno de su evangelio, allá por 64, 65, antes de la destrucción del templo, ¿no? Cuando no tenemos en cuenta las palabras de él, nos encontramos con que hay cosas que parece que cuelgan con un broche, como solemos decir en este país, están tomadas de una manera muy débil, y cuando colgamos la ropa en un tendedero como este, aquí yo estoy en mi terraza en este momento, en un tendedero como este, si viene un viento fuerte y la ropa está ahí colgada con broche, los broches, digamos que pueden soportar hasta cierto punto el viento, pero si el viento es muy fuerte, mi ropa va a parar a la terraza de los vecinos. Dicho en palabras muy sencillas, mi ropa se la lleva el viento, porque los broches son muy débiles frente a un viento fuerte. Entonces, lo que este hermano que partió con el Señor me decía allá por los 80 era, fíjate si algún día te metes en el tema de evaluarlo a partir de las palabras del Señor. Entonces, bueno, lo que yo he hecho es eso, porque era una asignatura pendiente que tenía desde hace más de 38 años meterme en el Apocalipsis. Yo siempre he sido muy abocado a las epístolas y a los evangelios, pero nunca a la epístola mostrada por Cristo mismo, no contada por aquellos que lo acompañaron, lo cual fueron inspirados por él, sino contada por él mismo. Y la epístola de Cristo es el Apocalipsis, lo que él le va a mostrar a Juan, aprovechando su situación forzada de estar preso en Patmos, ya siendo viejo. Yo estimo que pasaba los 80, 82 años cuando Juan es mandado a Patmos. Entonces, tomando lo que él habla en los 3 evangelios, exceptuando el de Juan, más lo que muestra en el Apocalipsis, yo veo algo que para mí es la columna vertebral en todo esto. Y es lo que entendí gracias a este hermano pastor que partió con el Señor, que él me decía, todo lo que coincida con las palabras de Jesús mismo, sea que ya se cumplió o que todavía no se cumplió, pero coincide con las palabras de Jesús, dalo por válido. Aquellas cosas que no coinciden, que las diga quien quiera que las diga, pero que no coinciden con las palabras del Señor, tómalo y hacelo a un costado, me decía él. Y bien me dio esa pauta para poder evaluar las cosas. Entonces yo me manejo con ese criterio, lo que coincida con las palabras de Jesús, salida de la boca de Jesús, sea que se hayan cumplido, o sea que están en el Apocalipsis y aún no se cumplieron, pero coinciden porque salen de la boca de Jesús, de lo que el Señor le muestra a Juan, yo eso le doy garantía 100%, porque lo está diciendo aquel que ha ya demostrado fehacientemente que cosas que dijo hace 2000 años ya se han cumplido. Y aquellas que no se han cumplido, quedan a la espera de su cumplimiento. Pero aquellas que no tienen la más mínima pizca de asidero en las palabras de Jesús, las hago a un lado. E incluso el mismo criterio aplico con palabras como las de Daniel o las de Joel, que fueron coincidentes con las palabras de Jesús, tanto cuando Marcos, Mateo y Lucas escriben, como también coincidentes con el Apocalipsis, porque hay palabras que están en el Antiguo Testamento por boca de profetas o patriarcas que van a coincidir totalmente
con cosas que el Señor dice en el Apocalipsis. Entonces eso también lo voy a tener en cuenta. Bueno, dicho esto y habiendo un poco ya anticipado cuál es el criterio para haber revisado el Apocalipsis, seguramente alguien puede estar pensando, pero ya lo tenés definido. No, no lo tengo definido en un 100%, pero sí en casi un 90%. La alegría que me ha traído esto desde hace un mes a la fecha, yo me doy cuenta que, como se suele decir, ese gozo, esa alegría no es mía. Nunca la tuve respecto a este tema. La he tenido en otras cosas, pero no respecto a este tema. Y era un tema para mí desconocido, meterse a fondo. Pero debo decir, y lo he hablado con hermanos, esto, con varios hermanos, debo decir que eh, realmente no veo ninguna contradicción entre lo que dijo Jesús, lo que dijeron algunos profetas antes de Cristo y lo que él muestra en el Apocalipsis, que lo muestra el Señor mismo, lo cual es totalmente coincidente también con lo que dice Pablo en varias de sus cartas, lo que dice Pedro y lo que dice Juan. Lo que dice Juan en sus epístolas. Aunque sabemos que la epístola por excelencia respecto al final de todas las cosas es el Apocalipsis, donde Juan hizo de escribiente, de receptor, aprovechando su estadía de algunos años preso en Patmos hasta que queda liberado y es enviado de nuevo a tierra firme, donde vuelve a reunirse con la iglesia y allí va a terminar muriendo, durmiendo en el Señor, partiendo o durmiendo en el Señor por causas naturales. Juan es, si no me falla la memoria, Juan es el único de la camada de los 12 apóstoles, donde hay que agregar también a Bernabé y hay que agregar a Santiago, el hermano del Señor, Santiago el mayor, los cuales todos fueron muertos por causa del Señor en cuanto a, o a espada o a decapitación o a crucificado hacia abajo o como fuera. Eh, pero Juan aparentemente es el único que murió por causas naturales. Entonces, me voy a empezar a meter a partir del capítulo 1 en el Apocalipsis. Obviamente que ni siquiera tengo una Biblia conmigo, estoy sentado en la terraza, así que voy a apelar a mi memoria, pero yo soy de la forma de pensar que lo que uno termina hablando es ni más ni menos aquello que es de carácter, de cierto carácter de importancia, ¿no? Entonces, en lo primero que voy a hablar va a ser el capítulo 1 al 4 y luego me voy a salir del orden en el que está escrito el Apocalipsis, no por ser irrespetuoso al orden de lo que el Señor le mostró a Juan, sino porque en estas revisiones muchas que hice en estos últimos 30, 40 días, vi que hay cosas que el Señor le va a mostrar a Juan que son antes de que Juan naciera. Y hay otras que le va a mostrar que son mientras Juan está vivo en Patmos. Y hay otras que que le va a anticipar estando en Patmos, que él no las va a ver. Él sabe bien que no las va a ver porque ella era una persona muy avanzada. Cuando digo que no las va a ver, no quiere decir que no la haya visto en esa visión. Él las ve en visión. Lo que estoy diciendo es que él no va a estar vivo cuando sucedan esas cosas que el Señor le mostró anticipadamente, que son cosas de estos días. Hoy estamos 12 de septiembre del 2025 y algunas cosas yo podría llegar a insinuar, tómese con pinzas esto, que están sucediendo, pero así todo, realmente la alegría que tengo de restarle total importancia a cuándo es la fecha del regreso del Señor, lo cual realmente es lo menos importante el día y la hora, porque estando Jesús aún en este mundo,
en esa charla que él va a tener la última semana de vida con Pedro, Juan y otros más, cuando ellos se asombraron de la construcción del templo, la habían visto desde su niñez. Se ve que en ese momento tenían ganas de hablar y resaltaron la belleza de los edificios y de las piedras hermosas con las que estaban construidos los edificios, incluyendo el templo de Jerusalén. Entonces se ve que no tenían nada para decir cuando salen del templo y dicen: mira, Señor, estos edificios, y mira estas piedras, Señor, cuán grandes, qué hermosas. Y el Señor en ese momento le dice: quiero que sepan algo, todo esto que están viendo no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derrumbado. Entonces cuando él sigue, se va caminando y ellos lo siguen, y él se sienta ahí en el Monte de los Olivos, cara al templo de Jerusalén, eh, ellos se le van a acercar y le van a decir: ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señales va a haber previo a que sea destruido todo esto? ¿Y cuándo va a suceder? Entonces el Señor no solo le va a responder lo que ellos preguntan, sino que les va a responder también cuáles van a ser las señales respecto previas a su venida y su venida misma. Entonces, sobre lo primero que le preguntan, ¿cuándo va a ser que esto va a ser destruido?, es lo que le dijo ya ahí, anticipó con una precisión magistral que eso iba a ocurrir antes de que pasara esa generación. Y obviamente que una generación son 40 años. Y si lo tomamos a calendario año 30 después de Cristo, porque Jesús no nació en el año 0, hay que ser objetivo, Jesús nació en el -4, -5, -3 antes de Cristo. Entonces si lo tomamos con ese calendario, esto es en el año 30. Y si tomamos de ahí a 40 años, la destrucción del templo fue antes de que se cumplieran los 40 años. Y esto va a suceder así, por mano del general Tito, durante el reinado del César Vespasiano, que va a entrar un par de legiones romanas, van a rodear Jerusalén, y ahí se va a producir, van a esperar a que se debiliten toda la población que está viviendo al estar rodeada, donde nadie podía entrar y nadie podía salir, van a esperar que se debiliten todos, muchos van a morir de hambre o de enfermedad dentro de Jerusalén, y luego van a entrar y van a masacrar a espada a todos los que queden vivos, van a quemar todos, van a destruir la ciudad y van a destruir el templo y van a quemar todo. Entonces uno dice: pero si es así, la iglesia escapó ahí porque el Señor le había dicho que cuando vean rodeada la ciudad, refiriéndose a la abominación desoladora que había profetizado Daniel allá en el capítulo 9 del libro de Daniel, el Señor les dice: huyan. ¿Cómo es que ellos huyeron en el año 70, previo a la destrucción del templo, si la ciudad estaba rodeada? ¿Qué hicieron? Un túnel por debajo de los cientos de miles que rodeaban la ciudad, y se escaparon haciendo un túnel por debajo, bajo tierra, por debajo de las tropas romanas. No, no fue así. Esto lo digo a modo de dato histórico, lo cual lo registra Flavio Josefo, un judío historiador de aquellos días, donde en el libro Guerras de los Judíos, él registra que en el año 66, 4 años antes, se produce la primer sitiada, la primera vez que es rodeada Jerusalén, debido a que se habían producido levantamientos en Judea contra los romanos invasores que vivían ahí y les chupaban la sangre a través de los impuestos. Entonces, como se empezaron a producir sediciones como la que hubo en el año 6 después de Cristo, cuando Jesús era un niño, allá por el año 6 se produjo una sedición muy grande a través de Judas Tadeo, Judas el Galileo, no el Judas que se ahorca dentro de lo que era uno de los 12 discípulos, sino estoy hablando del año 6 después de Cristo.
este Judas Galileo junto al fariseo de nombre Sadoc, que los fariseos es un movimiento ultrapatriota, ultranacionalista, lograron hacer un levantamiento a gran escala en muchas partes de Israel, desde Judea hasta Galilea, y obviamente que esto fue, destruyeron todo lo que es el cuartel que tenía Roma en la zona de Séforis, donde lograron matar a todos los que estaban de guardia ahí y destruyen e incendian todo ese cuartel. Obviamente vino la orden de Roma y Roma, con todas las posiciones militares que tenía en Judea, en Samaria y en Galilea, se juntaron, fueron, destruyeron toda la región eh, en torno a Séforis, que Séforis está mirando el mapa en la zona de Galilea, hacia abajo, hacia Samaria, y hacia la izquierda, como yendo hacia el mar. Por ahí abajo está Séforis. Así que en varios cientos de kilómetros a la redonda mataron, arrasaron, quemaron casas, todo. Encontraron a Judas el Galileo y al fariseo Sadoc, y obviamente que los decapitaron a los dos como testimonio a los demás para dejar un precedente de que no vuelvan a hacer sediciones. Pero cada tanto estaban las sediciones o habían indicios de sediciones, de ahí el grupo de los celotes, que se manejaban con cuchillos chiquitos que eran la sica. De ahí la palabra sicarios. Pero esta sedición, este levantamiento del año 66 fue mucho más grande todavía, y ahí ¿qué hace Roma? En principio lo manda al general Cayo Cefio Galo, que yo la vez pasada en un audio di mal el nombre, dije que se llamaba Clefio Galo y es Cayo Cefio Galo, y esto es durante el reinado de Nerón, en el 66 después de Cristo. Manda a este con varios miles de soldados, rodean todo Jerusalén, la iglesia estaba reunida en Judea, era la iglesia que había quedado todavía en Judea de la primer persecución que se desató allá por el 36, donde muchos miles se fueron de ahí, pero los apóstoles se quedaron. Y en el 66 Roma rodea totalmente, con varios miles de soldados, toda toda la ciudad de Jerusalén. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Nadie podía entrar quiere decir que no podía entrar ni alimentos, ni, ni, ni nada. No podía entrar alimentos, ni verduras, ni peces, ni nada. Entonces eso los obligaba a que empezaran a morir por inanición. Eh, Cuando entran después de un mes y medio, el ejército romano entra dentro de Jerusalén, se encuentra que obviamente muchos hombres habían muerto. Se dice que no habían ni perros, ni gatos, ni ratas. En esa primera entrada que hace el ejército romano a Jerusalén, donde empiezan a matar a los que están vivos, eh, los que todavía estaban vivos habían sobrevivido porque se comieron hasta los animales. O sea, si habían algunos cerdos caminando por Jerusalén, los judíos residentes de ahí, con tal de sobrevivir a la hambruna, se los comieron también. Entonces, eh, cuando están entrando y están matando a varios, resulta ser que llega una contraorden de Roma, porque se produce un golpe de Estado en Roma. Le llegan órdenes a Cayo Cefio Galo que se regrese para Roma, porque había que defender al César y a todo su gobierno. Y en la retirada, los judíos que todavía estaban armados los atacan, matan a varios romanos, y a los que hieren, el ejército romano se los lleva, heridos como están se los llevan, pero a los que mataron quedaron tirados ahí. Entonces, en ese momento, al desarmarse el cerco perimetral que se hace sobre Jerusalén, la iglesia, ¿qué hizo? Cuando se desarma y Roma, el ejército de los miles de romanos que estaban ahí, vuelven para Roma, la iglesia huye y ahí no queda nadie.
nadie queda. En ese momento se cumplió la profecía del Señor cuando dijo, cuando ustedes vean sitiada la ciudad, el que tiene oídos para oír, oiga, o el que tiene conocimiento entienda, refiriéndose a la abominación desoladora que había profetizado Daniel. Eso se cumple en el año 66 y la destrucción va a ser en el 70 cuando vuelve Roma de nuevo y ahí la destruye. Por eso la iglesia sobrevive y no cae en la destrucción que murieron cerca de, se dice que cuando vuelve en el año 70 que viene Tito con Vespasiano de César, se cree que ahí murió cerca de 1.000.000 de judíos en el año 70. En la del 66 murieron, pero no se habla bien de qué cantidad murieron. Pero la iglesia aprovecha la primera vez que es sitiada al desarmarse el cerco militar sobre Jerusalén, todos se van. No dudaron, porque ahí vieron la palabra anticipada por el Señor 33 o 30 años antes, según se lo quiera tomar. Y luego, 4 años después, va a ser la destrucción del templo conforme a la palabra del Señor, posiblemente un mes antes de que se cumplieran los 40 años o unas semanas antes de que se cumpliera los 40 años. Entonces con esto dejamos de lado que sobre eso el Señor sí da fecha, pero cuando Él sigue hablando en los capítulos de Mateo, final de Marcos y de Lucas respecto a las señales del fin y la venida del Hijo de Dios, ahí dice del día y de la hora y de la fecha, ni los ángeles ni el Hijo lo sabe, refiriéndose al mismo. Ni siquiera yo lo sé, dice el Señor. Pero sí dice que va a oscurecerse el sol, que la luna va a dejar de resplandecer, que las estrellas van a caer, que las potencias de los cielos se van a sacudir. Y en la palabra sacudir o conmover es exactamente igual en el griego, cuando usa esos términos. Las estrellas van a caer, las potencias de los cielos se van a sacudir, y dice luego, y verán la señal del Hijo del Hombre. Todo esto se va a ampliar en el Apocalipsis. Entonces, entremos ahora un poquito, teniendo este cuadro de las respuestas o de los anticipos que da el Señor sobre el final apocalíptico o apoteótico que va a ser cuando Él entre, que venga por última vez y entre al cosmos. ¿Qué va a pasar en el medio? Bueno, ahí está lo que le está empezando a mostrar el Señor a partir del capítulo 1. Y lo que el Señor le va a mostrar a partir del capítulo 1 a Juan, primero es su persona misma. Hay que tener presente que todo el Apocalipsis, que es profético, no es solo profético a futuro, es profético desde antes de que Juan mismo hubiera nacido. Esto es fácil mostrarlo porque está en los capítulos del Apocalipsis. Es profético porque Juan se va a enterar de cosas que han pasado cuando él aún no estaba vivo. Eso es profético. Ahora, ¿qué es lo primero que le sucede a Juan cuando lo ve al Señor? Que ya estaba en el Espíritu. Estando en el Espíritu, Juan dice, si no me falla la memoria, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, estando en el Espíritu, no en carne y hueso, no en cuerpo humano, sino en el Espíritu, dice, se le fueron las fuerzas y caí como muerto a sus pies. Y obviamente que él puso su mano derecha sobre Juan y esto lo reanimó, lo reavivó debido a la presencia del Señor, y él obviamente que de ahí se reanima y se pone en pie. Y el Señor le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto y he aquí que vivo, y por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto que el Señor le está diciendo es para erradicar de la cabeza de Juan cualquier duda. Lo que
el Señor le está diciendo a Juan es, mira, que te quede bien claro que no te está hablando un ángel que yo envié, te estoy hablando yo. Que te quede mucho más claro todavía que esto no es un ángel caído que se está vistiendo de ángel de luz. ¿Por qué? Porque ya de los años 50 o de los años 40 se sabía que Satanás se vestía como ángel de luz. Y si Satanás lo hacía, cualquier ángel caído del lado de las tinieblas lo podía hacer también. Entonces, ellos siempre estaban muy atentos cuando tenían visiones o palabras que le llegaban que no fueran contrarias al Evangelio, que no fueran en contrarias a lo que dijo el Señor cuando estuvo aquí. Ellos se cuidaban mucho de no incurrir en creer o hacerle caso a cosas que estaban en contra del Evangelio de Dios. Juan mismo, sin ir más lejos, en sus primera, segunda y tercer cartas, si no me equivoco en la segunda, habla del espíritu anticristo, dice que ya está por venir y ya llegó. ¿Y quién es el que anda en el espíritu anticristo? Aquel que no confiesa que Dios vino en carne. Eso es el espíritu del anticristo. Y el Señor lo que le está diciendo a Juan es, yo soy el que estuvo vivo, he muerto y aquí que vivo. O sea, estuve vivo en carne y hueso. Vos estuviste conmigo durante 3 años y medio, acompañándome por todo Israel, y soy yo ese que te está hablando, que vos conociste en carne y hueso, que estuve luego muerto y luego volví a la vida al tercer día. Soy yo. No es ningún ángel que te estoy enviando, soy yo mismo en persona, y tampoco es ningún ángel caído, que puede ser de Satanás para abajo cualquiera, que se está disfrazando de ángel de luz y te está queriendo engañar. Prueba de eso es que se le fueron las fuerzas a Juan, lo cual eso no habría pasado si hubiera sido un ángel caído disfrazado de luz. Y estas cosas han pasado en estos últimos, sin ir más lejos, en estos últimos 200 años, tenemos varios casos de personas que han sido adoctrinadas por ángeles de luz, que eran ángeles caídos vestidos de ángeles de luz y que han tenido una enseñanza que es anatema. Esto no es nada nuevo. Esto lamentablemente es figurita repetida, como decimos en este país. Esas cosas han pasado, siguen pasando. En los años 80 ha vuelto a pasar, pero ya en el 1800 pasó un par de veces esto. Y a partir de ahí se han difundido enseñanzas que no tienen nada que ver con las palabras de Jesús, las cuales son totalmente, Él es la raíz de todo lo que luego coincidieron, siguiendo hablando lo mismo, los apóstoles, lo cual también coincide con la palabra de los profetas respecto a la venida del Mesías. Entonces a Juan se le va toda duda de quién le está hablando, caso que fuera algún ángel caído vestido de ángel de luz o algún ángel que el Señor envía. Juan lo está contemplando al Señor mismo. Esto sería la esencia del capítulo 1. Con el capítulo 2 y capítulo 3 ya sabemos que él le va a decir que él escriba a las 7 iglesias: Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Tiatira, Filadelfia, Sardis, y creo que me está faltando una. Pero no voy a entrar en esos 2 capítulos, en el segundo y en el tercero, porque no hay cosa que ya no se haya dicho ahí. Podría decir algunas cosas, pero creo que va a ser más enriquecedor a partir de que me meta en el capítulo 4. Pero es sabido que lo que el Señor le ha hablado a las iglesias de aquellos días, que eran iglesias vigentes, donde Él tenía en regiones reales dentro de los países conquistados por Roma, eran regiones donde Cristo tenía cuerpo suyo, hombres y mujeres nacidos del agua y del Espíritu, nacidos de Dios mismo, que vivían en esas regiones. La Odisea, por ejemplo. La Odisea es una zona que el que hizo el trabajo ahí fue Epafras, colaborador de Pablo, allá por el 54-55,
primero yendo para Colosas, no sé si fue por temas laborales con otros hermanos o si fue para llevar la palabra, pero en Colosas surge Cuerpo de Cristo, que Pablo después allá cuando está preso en Roma, en el 60, 60 y medio, le va a escribir a los hermanos de Colosas, que ya llevaban entre 5 y 6 años de existencia. Pero este mismo Epafras que va a Colosas es el mismo que luego va a seguir viaje con otros hermanos para la Odisea, donde va a surgir Cuerpo de Cristo por la palabra dada por Epafras con otros hermanos, y luego va a ir hasta Hierápolis y también, o sea, lo que Jesús le está escribiendo, le está diciendo a Juan que les escriba a esas regiones, eran regiones donde habían hermanos y hermanas que estaban vivos, y las cosas que siempre se han dicho, que sabemos que están ahí escritas, no solo les sirvieron a aquellos hermanos y hermanas, nos sirven a nosotros hoy y nos va a seguir sirviendo dentro de 20, 30, 40, 100 o 300 años, hasta que el Señor regrese. Entonces, no me voy a meter en lo que es el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, pero me voy a meter en el cuarto. En el cuarto capítulo del Apocalipsis, ahí vamos a empezar a ver algo que Juan no sabía. Tengamos presente que Juan, la mayoría coinciden que estuvo allá por los 90, 93, 94 preso en la isla de Patmos. Lo mandan a Patmos y ahí va a estar preso por un buen tiempo. Bien. ¿Cuánto hace que Juan no ve a Jesús, ya sea en carne y hueso o a Jesús en cuerpo glorificado? Estimativamente 60 años. Juan la última vez que lo vio fue allá por el 30, según qué calendario usemos, o el 33 después de Cristo. Y ahora está en el 93 en Patmos. 60 años, 63 años. Juan ya es un hombre viejo, tiene cerca de 80 años. Para que tengamos una idea aproximada, Juan era mucho más joven que Jesús. Posiblemente cuando Jesús inicia su ministerio a los 30 años, Juan todavía estaba lejos de ser, para la ley judaica, alguien que había alcanzado la mayoría de edad, alguien que había cumplido los 30 años. A lo mejor Juan tendría 18, 19 años, a tal punto que cuando Jesús está crucificado, mira a María y a Juan y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Y a Juan le dice, muchacho o hombre o muchacho, ahí está tu madre. Entonces evidentemente Juan era alguien, estimativamente, esto tómese con pinza, yo creo que Juan tendría entre 10, 12, 13 años más chico que Jesús en el momento que Jesús es crucificado. Pero para los 90, 93, Juan ya va a tener y por lo menos 80 años o más. Y hacía 60 años que no había visto a Jesús. ¿Qué fue lo último que Jesús le dijo en la última cena a los 11? Porque ya había sacado a Judas para que se fuera a hacer lo que tenía que hacer. Una de las cosas que les dijo, entre las varias cosas que les dijo, fue que me voy a prepararle lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y cuando Jesús ora por ellos, Él les dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén y ellos conozcan la gloria que me has dado. Entonces, ¿cuántas personas está mencionando Jesús antes de ser arrestado, 2 o 3 horas después, y al otro día azotado, golpeado, le ponen la corona de espinas de prepo, le ponen un manto en la espalda y ya para las 7, 7 y media de la madrugada lo crucifican? ¿Cuántas personas tenían en la cabeza los 11? Judas ya no estaba. En total, ellos tenían al Padre y a Jesús que lo estaban viendo. Y al mismo tiempo ellos decían, ¿qué nos dijo Jesús del Padre? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por ende, para ellos, cuando Jesús se fue
40 días después de haber resucitado, ¿a dónde se fue Jesús? ¿Dónde queda? No sé. Se fue para arriba, despegó los pies del pasto, se empezó a elevar y de repente unas nubes vinieron y no lo vimos más. Pero como mínimo se fue al Padre. Entonces, ¿cuántos hay arriba? Y bueno, está el Padre, está el Hijo asentado a su derecha y obviamente que están los ángeles, que nosotros a los únicos que vimos ese día 40 cuando Él se despega del piso y se eleva, es que vinieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Obviamente eran ángeles que dijeron, hermanos o varones hermanos, ¿por qué se quedan así? Así como lo han visto irse, del mismo modo Él vendrá. Yo lo estoy diciendo haciendo un poco memoria, quizás no sea literal, las palabras de estos dos ángeles que se le acercaron a los 11 en ese momento, que seguramente más atrás de ellos habían otros. A lo mejor más atrás estaba Matías, estaba Bernabé, estaban otros tantos judíos que eran de los cientos que siguieron a Jesús y estuvieron hasta el último momento, incluidos esos 40 días cuando Jesús entraba y salía entre ellos, aparecía y desaparecía. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús se fue para arriba. ¿Con quién está Jesús? Con el Padre. ¿Quiénes más están arriba? Y están los ángeles. Listo, ahí termina todo. Y nos ha enviado su Espíritu 10 días después del día 40 para la fecha de Pentecostés y ahora tenemos al Espíritu de Cristo que el Padre lo ha enviado de aquel que está sentado a su diestra y lo ha enviado dentro nuestro. Pero eso está dentro nuestro, está en el lugar santísimo que es ahora el lugar santísimo, es el espíritu de cada uno, donde adentro mora Cristo, que es el sumo sacerdote. Pero arriba está el Padre con el Hijo a su diestra. Pablo nos contó que cuando lo estaban apedreando a Esteban, dicen los apóstoles, Pablo, que era uno de entre los que estaba teniendo la ropa de Esteban, dice que instantes antes de rematarlo a los piedrazos, Esteban dice, veo al Hijo de Dios en gloria. Quiere decir que si el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, arriba está Cristo, que es el Padre y es el Hijo. Y los ángeles lo deben estar adorando. Y hace 60 años que no lo vemos. Por ende, Juan se va a llevar una sorpresa porque el Señor lo que le va a mostrar es algo que ellos no lo sabían. Y dice que vio un trono en el capítulo 4 del cual salían rayos, truenos, voces, relámpagos, y a uno sentado en el trono. Pero de repente mira, porque el Señor le está mostrando todo el panorama, y le dice, mira bien aquí, mira aquí, y dice que hay 24 ancianos con ropas blancas que tenían coronas en sus cabezas. Y aparte había 4 seres vivientes que el Señor le muestra a Juan que estaban alrededor del trono como girando, que tienen alas por todos lados y tienen ojos por adentro y tienen ojos por afuera. Y Juan ahí se entera que el Señor no está aburrido ahí arriba recibiendo la adoración de los ángeles. Se entera que delante de él hay 24 personas que existen evidentemente desde mucho antes que el Señor viniera a este mundo por primera vez allá por el año 0 a partir de Cristo, cuando nace de María, pero antes de venir a este mundo ya habían 24 ancianos que le arrojaban sus coronas y se postraban y decían Dios Todopoderoso, Creador, etcétera, etcétera. Cada vez se postraban y arrojaban sus coronas cada vez que los 4 seres vivientes decían Santo, 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 3 veces. Y allí los ancianos se postraban, arrojaban sus coronas y cada vez que volvían a repetir esto, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se volvían a postrar. Entonces, Juan no entiende, ni yo tampoco, podemos entender cómo es que siguen arrojando sus coronas. Porque si la arrojaron una vez, quedaron
a los pies del Señor, delante de su trono. Pero cada vez que los seres vivientes repiten al infinito, santo, 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 los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas. Esto es algo que no tenemos explicación, pero es lo que está sucediendo desde antes de que el Señor viniera a este mundo, cuando regresa al Padre, hoy en este momento, en esta noche, de no sé qué hora es ahora, del 12 de septiembre del 2025, y así va a seguir sucediendo. Un segundo. Bueno, cuando Juan ve esto, hay que notar que hay cosas que Juan no va a ver, porque en esos 4 seres vivientes que están alrededor del trono del Señor, donde Él está en el medio, y los 24 ancianos que están delante de Él, hay 2 perfiles de personas que no están. No están los ángeles y no están los santos. ¿Dónde están los santos? Esa es la pregunta del millón, porque los ángeles, los 2/3 de ángeles de los millones que ha creado el Señor, obviamente que están con Él, pero no están en ese momento cuando el Señor le muestra sobre Él quiénes lo están adorando. Los ángeles no lo están adorando y los santos tampoco. Sin embargo, a los santos los vamos a ver en varios capítulos, mucho antes del capítulo 20. Los vamos a ver y vamos a ver claramente dónde están los santos. Vamos a ver dónde están ellos. La alegría que yo me he llevado cuando veo dónde están los santos realmente me ha traído tanta paz y tanto gozo, que si esto me lo hubieran preguntado a principios de junio, yo le iba a decir, mirá, podría intuir o deducir dónde está, pero no me iba a traer ninguna alegría porque no iba a tener la certeza de dónde están los santos, dónde están todos los que han nacido del agua y del Espíritu. Pero ahí claramente en los capítulos siguientes, ya cuando empiezan a abrirse los sellos, a sonar las trompetas y a derramarse las copas, claramente el Señor muestra dónde están los santos. Entonces, no están ni los ángeles ni los santos, pero van a estar mucho antes del capítulo 20. Y está claramente mostrado por el Señor dónde están ellos. Bien, esto es capítulo 4 del Apocalipsis. Los capítulos que voy a seguir ahora hablando, que voy a hablar de un par de capítulos más, va a ser a los fines de decirlo en un orden de acontecimientos, lo cual me voy a salir del orden que tendría que estar hablando ahora del capítulo 5, 6, 7. Me voy a salir de ese orden porque con todo respeto al Señor, Él va a mostrar cosas más adelante del capítulo 7, 8, que son antes de que Juan naciera. Y son cosas que sucedieron antes de que Juan naciera. Y por ejemplo, vamos a seguir entonces, ¿qué es lo que Juan vio antes de que él naciera? ¿Qué es lo que el Señor le va a mostrar? Lo que el Señor le va a mostrar es lo que pasó en los cielos, en una batalla que hubo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Entonces ya con esto que estoy diciendo ya pueden intuir a qué capítulo me estoy refiriendo. En esa batalla entre Miguel y los ángeles del Señor y Satanás y los ángeles de Satanás, obviamente que es derrotado Satanás y sus ángeles y son todos arrojados a la tierra. Cuando son arrojados a la tierra, va a seguir diciendo, entre las cosas que le muestra el Señor, que Él está enfurecido, que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, o sea, Satanás, está enfurecido y se le va a parar de frente a una mujer que es como si tuviera un sol resplandeciendo y debajo de sus pies tiene una luna. Dice que esta mujer está encinta
y o sea, está embarazada, y se va a parar delante de esta mujer porque ha sido arrojado a la tierra. Ya no puede acusar más a los hermanos Satanás. O sea, ya no puede regresar como cuando paseaba y se le acercaba a Dios y le decía, ¿has visto a Job? ¿Has visto a tu siervo esto y el otro y el aquello? Bueno, Satanás ya no puede hacer más eso. Entonces ahora fue arrojado a la tierra y lo que dicen en los cielos en aquel momento fue, qué alegría y gozo para los que moran arriba, pero ay de los moradores de la tierra, porque ha sido arrojado a la tierra y está enfurecido contra los moradores de la tierra. Contra quien primeramente se va a enfurecer Satanás es con esta mujer que ha quedado embarazada, que Juan la ve como si tuviera un sol resplandeciendo y con una luna debajo de sus pies, y dice que está embarazada. Entonces, ¿quién es este que se va a parar y va a estar buscando que dé a luz la mujer el bebé para matarlo, para devorarlo y matarlo? Lo que Juan está viendo en el ámbito espiritual es lo que sucedió en los hechos concretos cuando María, unas semanas antes de que diera a luz a Jesús, se acercan unos sabios de Oriente que tenían conocimiento de astronomía y obviamente eran sabios orientales que tenían conocimiento del hebreo y conocían de otras tantas culturas, y entre ellas deberían tener rollos del Antiguo Testamento que consiguieron años antes o de otros que fueron antes que ellos, y al haber leído que cuando iba a nacer el Mesías, el Rey de Israel en esta tierra, iba a surgir una estrella en el cielo que no estaba. Entonces estos hombres, estos hombres cultos de Oriente, al ver el surgimiento de una estrella en los cielos que antes no estaba, estos hombres empiezan a seguir, estos tres orientales empiezan a seguir a la estrella hasta que ven que está llegando a la zona de Israel. Y por una cuestión de rendimiento, de respeto, a quien van a ir a ver es a Herodes el Grande, que venían gobernando desde el año 37 a.C., y va a fallecer ahí por el 4 a.C. Esto es documentación que ha quedado en los anales de los escritos romanos, de los periodos de los gobernantes. Y en esta noticia que le llega a Herodes, muy astutamente le va a decir, por favor, cuando lo encuentren vengan a avisarme, así voy y le rindo mis respetos y los honores que merece. Este Herodes ya va a estar en ese momento inspirado por Satanás para matar al bebé. Prueba de esto es la matanza de los inocentes que va a ocurrir con todos los bebés que tenían desde 1 día hasta 2 años de vida, que él, cuando se da cuenta, Herodes, que estos orientales no regresaron a decirle dónde estaba el bebé recién nacido, obviamente se dio cuenta que los orientales lo pasaron de largo como árbol caído. Se dieron cuenta de sus intenciones porque estos 3 orientales fueron avisados por un ángel de Dios que no regresaran y hablaran con Herodes, sino que se fueran por otro lado. Herodes, al descubrir que no tiene el dato de dónde nació el bebé, manda a muchas tropas romanas, y tenía muchos miles en todo Israel, va a mandar a varios cientos o varios miles a revisar lugar por lugar, casa por casa, y donde había un bebé que tenía 1 día, 10 días, 10 meses o 2 años, lo mataban. Eso ya había sido profetizado cuando en el Antiguo Testamento se dice, gran llanto se oyó en Ramá, y sigue diciendo, si no me falla la memoria, es Raquel que está llorando por sus hijitos. Quizás lo diga de otra manera, perdón,
la imprecisión de las palabras, pero si bien el dato que estoy dando es preciso, no lo estoy diciendo literalmente, pero sí me acuerdo que dice gran llanto se oyó en Ramá. ¿Cómo es que la mujer que da a luz el bebé no corre la suerte de todos aquellos que estaban en Israel? Porque el ángel del Señor creo que se le acerca a José o a los dos y les dicen váyanse a Egipto. Esto es lo que Juan va a ver. Todo esto que Juan está viendo porque se lo muestra el Señor es cuando dice que la mujer, cuando dio a luz, se fue al desierto. El Egipto de aquel entonces no es el Egipto turístico de hoy día, donde la gente va y se encuentra con hoteles y va a ver las pirámides. ¿Qué tiene algo de desierto? Yo ni me interesa ir a Egipto, pero he visto fotos o algunos videos y hay desierto. Bueno, a donde se va María con su marido José y con el bebé recién nacido con Jesús es al desierto, a la zona de Egipto. ¿Qué es lo que ve Juan en esto que está ocurriendo? Lo que Juan ve es que de la furia que tenía el dragón, dice que abrió su boca y lanzó un gran río para arrastrar y ahogarlo a la mujer y al bebé. Incluía a José, que estaba con ellos dos. Esta es la embestida que va a llevar a cabo adelante Herodes para tratar de matar al bebé de la mujer. ¿Por qué? Porque en su ambición de querer aferrarse al gobierno y no tener un rey de Israel sobre su cabeza, que podía libertarlos desde el punto de vista político-militar, él va a embestir contra la mujer y lo que Juan va a ver es que el dragón abre la boca, lanza, en vez de lanzar fuego, lanza un río de agua buscando ahogarlo. ¿Y qué es lo que va a ver Juan? Que la tierra abre su boca, traga el río y la mujer logra escapar. ¿Cuánto tiempo se fue la mujer a Egipto con Jesús y con su marido José? 1260 días, 42 meses. Ergo tiempos con ese y medio tiempo, porque el calendario anual en los días de Jesús no era de 365, era de 360. Un tiempo era un año de 360 días. Todo ese tiempo va a estar María, José con el bebé en Egipto y luego, una vez que muere Herodes allá por el 4 a.C., allí un ángel se le va a presentar a ellos en Egipto y les va a decir que ya pueden regresar. ¿Por qué? Porque Herodes está muerto. ¿Qué va a pasar entonces con el dragón? ¿Qué es lo que ve Juan respecto al dragón? Que el dragón se fue para devorar a la descendencia de la mujer. Uno dice, pero ¿qué descendencia va a tener si apenas tenía un solo bebé? Todavía no habían nacido los demás hermanos del Señor. No, porque cuando uno sigue leyendo va a decir que la descendencia de la mujer son los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, de la mujer nace Jesús, pero de Jesús viene la iglesia. Y está viendo Juan lo que va a ocurrir después de la resurrección de Jesús cuando regresa al Padre y la iglesia a los 2 años y medio, empieza a ser perseguida a partir de que Pablo, fariseo de fariseos, junto con otros judíos más de la ley, van a ser los primeros en tener cartas autorizándolos para perseguir a la iglesia. Este va a ser el mismo dragón que va a estar inspirando a muchos judíos de las autoridades que hay en Israel, llámense saduceos, fariseos, principales de sinagoga o escribas que ya tenían un orden más vinculado a lo que es la jurisprudencia, pero los va a estar inspirando, motivando para que vayan a perseguir a lo que son el cuerpo de Cristo. Entonces, en esa persecución
en lo que se persigue al Señor, a la iglesia se está persiguiendo al Señor. Un segundito. Michi, bájate, bájate. Era mi amiguita que me vino a hacer compañía. Ahora ya bajo, anda tranquila. Bueno, entonces, queda claro que María no es la iglesia. La iglesia es Cristo y su descendencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay veces que se piensa que esa mujer es la iglesia. No, la iglesia es Cristo y la descendencia. El cuerpo de Cristo, al ser perseguido, cuando el Señor lo tira al piso a Pablo, no le dice por qué persigues a mis hijos e hijas, sino por qué me persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Porque perseguir al cuerpo de Cristo es perseguir a Cristo. Es lo mismo que Pablo bien dice en una parte, lo cual es trasladable al Señor, cuando Pablo dice, ¿quién sufre y yo no sufro? Bueno, si Pablo, siendo de carne y hueso, sufría porque otros hermanos y hermanas sufrían, ¿cuánto más no va a sufrir el Señor cuando sufrimos nosotros? Mucho más va a sufrir Él que Pablo, Juan, Mateo, Pedro, quien fuese. Ahora, ¿está mal que sufran los hermanos porque otros sufren? ¿Que se sientan dolidos y se angustien porque otros son perseguidos y la pasan mal? No, está bien, es parte del amor genuino, del amor no fingido, es parte del amor que es producto de Cristo en nosotros, que es el amor en su máxima expresión. Pero si Cristo, que es el amor, hace que nosotros suframos, Él sufre mucho más que nosotros cuando miembros de su cuerpo sufren por causa de Él. Esto que estuve contando hasta acá es capítulo 12. Entonces ahora voy a entrar en el último capítulo y voy a dejar una introducción a lo que voy a seguir hablando en otro video. ¿Qué más ve Juan? Si nos acordamos de lo que dije del capítulo 12, Juan ve que Miguel lucha contra el dragón y sus ángeles y son todos arrojados a la tierra. Juan va a ver que un ángel viene y ata con cadena al dragón y lo encierra. Y dice que lo encierra por 1000 años. La pregunta es, sabiendo quién es el dragón, porque el dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás. La pregunta es, ¿Satanás está atado? Pero por supuesto, lo dice la palabra. Eso no se discute. Pero si está atado, ¿cómo es que Pablo dice que Satanás anda suelto, cual león rugiente buscando a quien devorar? ¿Está atado o no está atado? Pero claro que está atado. Juan lo vio. ¿Quién se lo mostró? No se lo mostró ni Pablo, ni Pedro, ni Timoteo, se lo mostró el Señor, que un ángel vino y ató al dragón por 1000 años. Pero si son por 1000 años, quiere decir que desde el año 1000 después de Cristo ya está desatado. Y listo. Satanás anda suelto. Pero resulta que cuando Pablo escribe que Satanás anda suelto, no lo escribe en el 1040 o en el 1090 o en el 1200, lo escribe en el primer siglo. Pero ¿cómo puede ser que Satanás esté suelto, cual león rugiente buscando a quien devorar, si Satanás está atado? Porque en realidad está atado en el sentido que está limitado. Porque bien Jesús dice que si yo por el dedo de Dios y por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino ha venido. Pero resulta que eso no caducó con la muerte y resurrección de Cristo, sino que los discípulos del Señor también siguieron echando fuera demonios, lo cual quiere decir que el reino ha venido y se ha quedado. Pero Satanás está atado por 1000 años. ¿Cómo puede ser que se vista de ángel de luz y que lo escriban en las epístolas allá por el año 50, 54, 56? Si está atado, atado es limitado. Pero dice que va a estar suelto a partir de los 1000 años. Entonces quiere decir que a partir de los 1000 años
Si vamos a la historia, vamos a ver que surgieron un montón de cosas a partir de que Satanás está suelto. Pero cuando vamos en el 1500, en el 1030, 1070, en el siglo XI, en el siglo XII, resulta que hay un montón de cosas que tendrían que haber ocurrido y registrado la historia 1025 años más tarde, al año 2025 a la fecha, que no la encontramos, porque no vemos una gran ramera, porque el Señor claramente dice que cuando está Juan en la isla y le muestra, en Patmos, y le muestra todo eso, y le explica lo que es la gran ramera, dice que ella está montada sobre una bestia, sentada sobre una bestia como montándola, que tiene 7 cabezas, y 7 cabezas son 7 reinos, y esas 7 cabezas, dice, 5 ya han pasado, la que está ahora no es, y la otra está por venir, está por surgir. Pero la característica de la 7ª cabeza, porque la que en ese momento gobernaba, que era el gobierno de los Césares, no es, dice que cuando venga la 7ª, va a tener 10 cuernos, que equivalen a 10 reyes. Y entonces uno dice, ¿qué cuerno, qué cabeza ha surgido como 7ª cabeza? Desde estimativamente siglo IV, V, X, siglo XV, siglo XVII. ¿Qué cabeza ha surgido que haya dado origen a 10 reyes que hayan volteado a la gran ramera, que es la gran Babilonia, que es la gran ciudad, que es la que se sienta sobre muchas aguas, y que luego el Señor le muestra a Juan que las muchas aguas son muchedumbres, naciones, gente de todos los lenguajes, pueblos de todo el mundo, y que todos hicieron grandes negocios, y que dice que en un día será volteada y será incendiada. No ha pasado nada de eso todavía al 2025. Pero si Satanás está suelto a partir del año 1000, ¿cómo es que no pasó? La realidad es que Satanás sigue atado, por eso se pueden seguir echando fuera demonios, porque todavía el reino de Dios está morando en las personas. Yo soy prueba de personas que han quedado liberadas de posesiones, como otros tantos. Ahora, yo no digo que en el mundo los 8.400 millones de habitantes están todos endemoniados. Es una minoría, pero que los hay, los hay. Vuelvo a decir, yo he sido uno de esos hace más de 40 años atrás. Perdón, yo decía, yo he sido uno de esos, pero evidentemente por el poder de Dios he quedado liberado, porque cuando entra uno más fuerte, el que entró por la ventana tiene que huir. Entonces, esto que Juan está viendo, que dice que el dragón ha sido atado, es cierto, y sigue en vigencia. Juan lo empezó a ver en sus días, porque Jesús mismo le dijo, a través de aquella última charla, esa última semana, cuando dice que van a venir tiempos de persecución donde los padres serán entregados por los hijos y habrá conflicto entre los padres y los hijos, y ellos por causa de él serán aborrecidos en todas las naciones. Allí está aquel que es el dragón, que pese a estar atado, está ensañado con la descendencia de Cristo, que son todos los redimidos, todos los que nacen del agua y del Espíritu, que están siendo perseguidos hasta la fecha y que van a seguir siendo perseguidos hasta que el Señor regrese. Eso se está cumpliendo. La persecución sigue. Es más, durante los primeros 300 años, hasta el Concilio de Nicea, que Constantino frena la persecución finalmente, en ese lapso entre el 340, por poner una fecha, y el 325 hubo 10 emperadores que persiguieron permanentemente la iglesia, entre lapsos de 3, 4, 5 años hasta lapsos de 10 años,
15 años y hasta 22 años consecutivos dentro de un lapso de 300 años, desde la resurrección del Señor hasta el 325. ¿Qué ha pasado del 325 en adelante? Sí, ya sabemos, se produjo la oficialización de la fe, que algunos dicen que no es la oficialización, es la legalización. Legalizar es otra cosa, oficializar quiere decir que se dejó que los cristianos tuvieran su culto como lo tenían todos los cultos paganos que adoraban deidades que eran de piedra, de hierro o de madera o de yeso, que no hablan, no ven ni escuchan. Entonces eran dioses que eran estatuas, como lo puede seguir habiendo hasta hoy. Pero en cuanto a lo que Juan ve, Juan lo que está viendo es cierto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a partir del cumplimiento de los 1000 años? A partir del cumplimiento de los 1000 años dice que Satanás será soltado y saldrá a engañar a las naciones. Entonces uno dice, pero volvemos a lo mismo. El Señor dice por boca de Pablo que Satanás anda suelto cual león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que el príncipe de las tinieblas, el espíritu que opera en los aires, en la potestad de los aires, dice que es el que opera sobre los hijos de desobediencia. Y dice que hay huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestiales, que están todos activos. Pero no es que Satanás está atado, sí, está limitado. Pero ¿cómo queda esto de los 1000 años? Bueno, respecto a los 1000 años, yo creo que es más sabio interpretarlo a la manera de Salomón, porque el concepto de los 1000 años es un concepto hebraico que Salomón ya lo usaba en sus días, sin ir más lejos en Eclesiastés capítulo 6, versículos 6 al 7, refiriéndose a que todas las personas, vivan lo que vivan, van a terminar yendo al mismo lugar, refiriéndose a la muerte. Salomón dice, si alguien viviera 1000 años doblemente o 2 veces, refiriéndose no a que vive 1000 años, sino que vive 2000 años. Luego dice, sea como sea que viva, ¿no terminan todos en el mismo lugar? El término 1000 años es un término no literal, sino que es simbólico en este caso. Y va a ser simbólico también en otras partes del Apocalipsis. En varios capítulos más del Apocalipsis va a ser simbólico. Porque si fuera literal, nosotros tendríamos que tener que el mundo a partir del 1000, 1025, 1040 o del siglo XI tendría que haber surgido una gran ramera, tendría que haber surgido la séptima cabeza con 10 cuernos y tendría que haber surgido el derrocamiento de la gran Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad, por causa de estos 10 cuernos que tiene la séptima cabeza, que son 10 reyes, que la van a derrocar en un lapso inmediato, tipo relámpago, de un día, 24 horas, y va a ser destruida totalmente y al mismo tiempo luego va a dar surgimiento, porque el gobierno de estos 10 reyes o gobernantes que van a aparecer para tirar a la gran ramera va a ser porque Satanás es liberado, les da el poder a estos y estos luego, siendo 10 reyes, 10 gobernantes que gobiernan por un corto tiempo, van a dar surgimiento al hombre de pecado, a la bestia, que a su vez va a dar surgimiento a otra bestia en segundo lugar que va a ser más chica con solo 2 cuernos, que es el falso profeta. Entonces, como todavía no me quiero meter en todo esto, simplemente quiero decir que ya Juan vio en sus días la persecución, porque bien él dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, yo Juan, consiervo de ustedes en las tribulaciones, porque ya habían tribulaciones por manos de las persecuciones que traían Roma mismo a partir del 70, cuando le echa la culpa a los judíos cristianos, que eran los culpables de la destrucción de Jerusalén y del templo, y que eran los que habían generado el levantamiento, lo cual es todo mentira. Ya los
cristianos habían empezado a ser perseguidos por Roma mismo, ya no más por los judíos de la ley mosaica, los que se habían formado en la cátedra de Moisés, sino que ahora eran perseguidos por Roma mismo. Y Juan dice, yo Juan, partícipe, consiervo con ustedes y partícipe de las aflicciones y las tribulaciones por causa del testimonio de Jesucristo. Juan no solo vio lo que fue antes de que él naciera en cuanto a lo que pasó con el Señor cuando entra al mundo, en cuanto a lo que sucede con María y todo lo que ocurre ahí, que él todavía no está vivo, sino que va a estar siendo testigo del periodo donde Satanás ya está limitado, pese a que fue arrojado a la tierra, está limitado y está persiguiendo a la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la descendencia de Cristo es el cuerpo de Cristo que está siendo perseguido. Y Juan está viendo y siendo parte de la persecución del dragón, pero en todo, como decían ellos, son más que vencedores por causa de aquel que los ha amado y, como bien decían los hermanos del primer siglo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Persecución, espada, y no hay ni lo visible ni lo invisible, ni ninguna cosa creada sobre la tierra, en la tierra o debajo de la tierra que los pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces Juan está viendo que el dragón realmente está limitado y que su gobierno va a ser por un largo tiempo. Como decía Salomón, si alguien viviera 1000 años doblemente, o sea 2000 años, también va a terminar muerto. La frase 1000 años es un simbolismo de si alguien viviera muchísimo tiempo, el tiempo que quiera. Pero Satanás todavía sigue atado. Y en el año 1050, él no fue liberado. No hubo ninguna gran ramera o una gran Babilonia, sino que hubo muchos imperios, muchos imperios. Se dice que hay muchos más de los que se hablan en la historia. Cuando uno revisa la historia se va a encontrar que le menciona imperio chino, imperio hispano, imperio germano romano, imperio bizantino, bueno, otros más. Incluso en América Latina habían imperios. Entonces, más allá de todos esos imperios, ninguno de esos hizo el papel de la gran ramera, no surgió ninguna séptima cabeza con 10 reyes que voltearan a la gran ramera, sino que eso todavía está por verse. Pero que estamos en los tiempos posiblemente de que ya se esté gestando la que va a ser la gran ramera, que a su debido tiempo surgirán 10 reyes, ergo 10 gobernantes que entrarán en ejercicio por un corto tiempo y derrocarán a esta gran ciudad, esta gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas o está parada sobre muchas aguas. Eso es posible, pero todavía no hay indicio de esta séptima cabeza con 10 cuernos. Posiblemente, como es parte del espíritu del anticristo, en algún momento vaya a surgir, pero todavía no tenemos indicio ni tampoco tenemos certeza absoluta de quién sea esa gran ramera o gran Babilonia o gran ciudad. Uno puede conjeturar si quiere, pero de ahí a tener certeza no. Esto último que he estado hablando ya sabemos que es el capítulo 20 del Apocalipsis, lo que sucedió a partir de que el dragón fue derrotado junto con sus ángeles y fue arrojado a la tierra y fue limitado, atado, y que está todavía limitado y atado y sigue así. Y sigue habiendo persecución, porque lo hay en países de perfil ateo, de perfil comunista, llámese chinos, llámese países de creencias anticristianas, donde son perseguidos, arrestados los hermanos que creen en el Señor y que a veces son arrestados por 5 años o por 10 años y que son separados de sus esposas y las esposas no saben si sus maridos están vivos,
viven como viudas, aunque todavía están casadas oficialmente, porque no tienen ningún dato de los gobiernos que les digan que sus maridos han sido asesinados o murieron en prisión. Los hijos se crían sin padres, a veces los crían los abuelos y otras veces los cría el Estado anticristiano. Ahora, eso no está pasando en territorios occidentales. En los territorios occidentales, los únicos que están persiguiendo a los cristianos es el narcotráfico, nada más. Pero los países latinoamericanos o americanos que son de creencia cristiana, llámese evangélica o católica, no nos persigue nadie. En el occidente europeo, no nadie persigue a nadie. Si quieren se pueden reunir, pueden hacer lo que quieran en las reuniones, nadie los está persiguiendo, nadie les está prohibiendo nada. Las persecuciones están más en territorios orientales, persecuciones por causa de creer en el Señor, son más frecuentes en territorios orientales que occidentales. Hasta aquí he hablado entonces capítulo 1, capítulo 4, capítulo 12 y capítulo 20, con la incertidumbre si la gran ramera se está gestando o ya está gestada, se puede conjeturar, pero lo que va a dar la pauta de, de, de la gran ramera y de su fin va a ser cuando surjan 10 gobernantes que no van a tener el peso que van a tener a partir de la caída de esta gran mujer, esta gran ramera, gran Babilonia o gran ciudad. A partir de que caiga esta mujer, ahí vamos a tener el surgimiento de estos 10 gobernantes que por un breve tiempo van a gobernar y luego van a caducar en su gobierno porque le van a dar toda la autoridad a aquel que nombren que ocupe el lugar del inicuo, la bestia, el hombre de pecado, al cual el Señor anticipó, y Juan tomó nota que dijo que cuando entre, Él va a matarlo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. De todo esto vamos a seguir hablando en el próximo video. Gracias por la paciencia hasta aquí, será hasta la próxima.